¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Ok. Estamos conectados en el YouTube. Hola. ¿Me escuchan? ¿Hablan? Sí. Sí. ¿Pueden hablar? Ok. Claro. Bien. Entonces, hacemos el tránsito. Ahorita ya sale en YouTube. 3, 2, 1, 0. ¿Qué tal todos amigos, seguidores de estas páginas, de esta plataforma de la parroquia San Francisco Javier? Tengan ustedes muy buenas noches. Para nosotros es un gusto y poder llegar a transmitir programas así tan importantes, ¿no? Que son, eh, se hacen todavía mucho más importantes en este tiempo en el que eh, estamos todos en una situación muy particular, eh, dado toda esta problemática que estamos viviendo, que nos afecta a causa de la pandemia que ha provocado este coronavirus 19, ¿no? Que está golpeando fuertemente el mundo y cada vez en nuestro país pues se incrementan una serie de dificultades que hacen necesario, creo yo, que se puedan dar algunos consejos, ¿no? Programas que sirvan a todos para poder tener eh, elementos de ayuda, ¿no? Nosotros como parroquia pues estamos abocados fundamentalmente a la evangelización, a anunciar el evangelio, pero también a socorrer a las personas dentro de nuestras posibilidades, dentro de lo que tenemos entre manos, dentro de lo que podemos, ¿no? Eh, Gracias a Dios tenemos personas, amigos muy cercanos que de distintas formas nos ayudan, colaboran con nosotros incondicionalmente, de forma ad honorem, ¿no? Sin ninguna remuneración, sino que lo hacen sabiendo la situación en que nos encontramos y que es importante pues tratar, ¿no? Mientras se van conectando los amigos televidentes, saludo a todos desde aquí, de esta parroquia, veo que ya se van a conectar algunas personas. Pues bienvenidos todos a este espacio de el día de hoy, ¿no? Hoy el tema en concreto que vamos a abordar se llama así, le hemos titulado así, la salud física y psicológica de los escolares en cuarentena, que creo que es un tema importante. Hay muchas familias aquí en la parroquia de San Francisco Javier, específicamente hablando, es un lugar donde hay muchas familias, hay muchos niños y va a ser un tema importante. Acá tenemos un colegio grande, ¿no? El Colegio Sorana, que alberga más de 3.000 alumnos, y luego están otros colegios más, también de inicial, etcétera, que digamos tenemos una población en esta edad escolar bastante importante aquí en el Callao. Entonces, para el día de hoy, queridos amigos, he invitado a dos personas, también unas amigas muy cercanas, que también participan de la vida de la iglesia en esta parroquia, familias católicas, ¿no? A la doctora Dalia Juárez, que está con nosotros. Buenas noches, Dalia, gracias por aceptar la invitación. Gracias, buenas noches. Muchas gracias Un gusto. por tu presencia. Va a ser importante también tu palabra respecto a este tema. Y también a Nazaret, la psicóloga Nazaret, que también con ella pues trabajamos una serie de aspectos en la parroquia, bueno, con ambas, ¿no? En Cáritas Parroquial, y ya muchas personas las conocen y ya son personas de casa. Así que también, buenas noches Nazaret, bienvenida a este programa. Buenas noches, Padre Homero. Buenas noches, Dalia. Buenas noches a todos los que se están conectando. Nada, muchas gracias por la invitación. Y a ver qué va saliendo de todo esto. Sí, sí, o sea, les invito a relajarse. Yo sé que ustedes en estas cosas no están, digamos, habituados. Yo tampoco, fíjense, yo empecé
mi intención cuando yo empecé a transmitir las misas, les cuento, ¿no? Yo empecé a transmitir las misas del año pasado, desde el año pasado, una misa, porque como hay personas aquí mayores, a veces no pueden venir enfermos. Entonces alguien me dijo, padre, ¿por qué no pasan que sea una misa del domingo? Porque mi mamá no puede venir, está mal, y no quiere quedarse sin escuchar la palabra y todo eso. Entonces yo empecé así, con mi celular así de 4 soles, me compré un trípode y así, y pasaba así de lo que salía sin edición ni nada, sino simplemente lo conectaba yo al Facebook y ahí lo que sale, sale. Y así empezó, y fíjense, cuando empezó lo de la cuarentena, pues tenía este equipito, digamos, sencillo, y comencé a hacerlo así, ¿no? Y después he tenido que ir aprendiendo, porque en este ámbito de las emisiones, los broadcasts, etcétera, son una serie de cosas, ¿no? Programas, software, de distintas categorías, algunos gratuitos, otros de pago. Pero lo que me ha movido siempre es ver cómo hacer dentro de mis posibilidades, eh, digamos, para poder llegar a las personas, no abandonar a las personas que están con nosotros, a la gente que veo que les ayuda mucho lo que hacemos cada día, que es algo muy sencillo, que siempre lo hemos hecho, ¿no? Pero que lo que pasa que ahora lo pasamos por las redes, pero es lo de siempre, que es rezar aquí el rosario, las misas, y esas cositas pues han ido dando pie a otras cosas más, porque me daba cuenta que hay personas pues que necesitan también un apoyo de otro género, ¿no? No solamente, digamos, en el ámbito espiritual en concreto, sino también en otros aspectos que son importantes. La gente lo valora y lo necesita. Entonces, nada más, por eso estamos aquí en familia, no se preocupen, o sea, tampoco no somos una cadena de televisión profesional, sino simplemente hermanos, amigos y sobre todo personas que queremos colaborar y ayudar a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, ¿no? Yo sé que mucha gente se conectará en otro momento para poder seguir la transmisión y bien, estupendo. Entonces, el tema de hoy, para el que les he invitado, le hemos titulado así, ¿no? La salud física, psicológica de los escolares en cuarentena. Yo he viajado en avión varios momentos y connoté, por ejemplo, las, las azafatas explican, por ejemplo, con el oxígeno, dicen que primero, antes de poner el oxígeno por ejemplo, si vas con un niño, ¿no? Antes de ponerle a él, tiene que ponerse primero el adulto. Primero me pongo yo y después auxilio al otro, ¿no? En ese sentido, valga la plasticidad de esta comparación, cuando hablamos de salud física y psicológica de los escolares, ¿no creen ustedes que primero tenemos que hablar acerca de los padres, de los adultos, ¿no? Que esto va a depender mucho de la situación en que se encuentren los adultos. ¿Ustedes qué piensan sobre esto? Definitivamente. Sí, pueden Definitivamente sí. intervenir con libertad hablando y vamos conversando. Nazaret, ¿tú querías Sí, decir algo? sí, Sí, adelante. propio, ¿no? Que es definitivamente cuando estamos dentro de un hogar que nos están viendo los pequeños y los adolescentes, somos nosotros un ente modelo, ¿Ya? ejemplo a seguir. Entonces, si yo ya sea cualquier circunstancia, pero vamos a enfocarnos en esta pandemia, me veo yo dentro de pánico o de tristeza, ánimos bajos, pues definitivamente eso es lo que voy a reflejar y eso van a adoptar mis hijos, ¿no? Mis hijos y quienes estén a mi alrededor. Definitivamente, si también yo como adulto no cumplo con algunas cosas que me están pidiendo, ¿no? El gobierno, como ponerme la mascarilla, el lavado de manos, y yo les digo a mis hijos, lávense las manos, pues no hay una cosa coherente, ¿no? En lo que digo y lo que hago. Ellos más ven, los niños y los hijos, más les queda grabado en la educación lo que hacemos, más de lo que decimos. Claro, yo de Entonces, acuerdo contigo, de acuerdo contigo. eh, Y yo, bueno, es Sí, creo que también mucho tiene que ver el hecho del tipo la forma de transmisión de este virus, ¿no? Porque a diferencia del virus de la tuberculosis, ¿no? Que en el Perú mucha gente es tiene la bastante, es común, tuberculosis, ¿no? De mucha sí, gente, es sí. muy común a diferencia de Europa o el mismo Estados Unidos, porque inclusive de aquí los especialistas van a enseñar allá porque allá no hay tuberculosis, ¿no?
O sea, a diferencia de la tuberculosis, el coronavirus es un virus que no está tanto en el ambiente como la tuberculosis. Por eso es que no hay tanta exigencia en ponernos una mascarilla especial como sí de la tuberculosis, ¿no? Cuando alguien tiene tuberculosis nos ponemos una mascarilla, la N95, eso es de uso obligatorio, ¿no? Sin Ya, embargo, el coronavirus no, porque no es un virus que está, o no es usual que este virus esté flotando en el ambiente como el de la tuberculosis. ya, ¿No? Entonces ahí va el hecho de que los niños, ciertamente hay niños grandes que pueden hacer el aseo, ¿no? Eh, es muy importante la limpieza de las casas, cómo limpiamos la casa o cómo la desinfectamos, porque más que ponernos la mascarilla de repente, es el hecho de tener todas las superficies limpias lo que hace que yo no me contagie. ya. Por eso es que nos contagiamos más en el carro, por eso es que mucha gente usa guantes, Sí, ¿no? yo Es fíjate por eso. que también lo digo por mi propia experiencia. Yo me acuerdo cuando empezó el tema de la cuarentena, la gente, de hecho, de un primer impacto fue tomarlo muy en serio. De hecho, las calles estaban vacías, continuamente, incluso por los medios televisivos, por internet, continuamente se repetía este discurso que tú dices, ¿no? De lavarse la mano, de protegerse aquí, de salir, entrar, de la bandeja, de sacarse la ropa. Yo últimamente ya no le escucho mucho. Y creo que también hemos estado más de 2 meses a una presión, digamos, muy fuerte, que como que hoy veo un desvanecimiento en ese sentido, ¿no? La gente igual usa la mascarilla, etcétera, pero como que se ha un poquito, que digamos, bajado la guardia, así lo entiendo yo. Se ha bajado un poco la guardia en este sentido y de hecho estamos viendo que la contaminación, la infección con el virus está creciendo enormemente, ¿no? Está creciendo. De ayer para hoy día, más de 5.000 en un día es bastante. No sé, Dalia, tú que eres doctora, ¿qué piensas de esto? ¿A qué se Sí, debe claro. esta proliferación tan veloz? Claro, lo que pasa es que yo creo que también es mucho lo que dice usted, ¿no? Del hecho de que nos hemos relajado. Porque yo en mi casa, por ejemplo, yo sigo trabajando, ¿no? Ya, Entonces yo sí tengo toda esa costumbre de que vengo, me quito la ropa, lo pongo en una bolsa oscura, toda la ropa que uso, que salgo a la calle, la lavo. Hago lo mismo con mi esposo cuando sale. O sea, todos los días entro a la ducha, me baño y recién cuando estoy afuera desinfecto todas las perillas de mi casa con alcohol. O sea, de repente es el hecho de que yo lo veo un poco más serio porque yo trabajo en un ámbito donde sí claro me que cruzo todos los con días lo pacientes tienes hospitalares. ahí, el enemigo, digamos, frente a frente, ¿no? Claro, y lo que pasa también, no el problema, sino la causa de un poco relajarnos con esto es que el porcentaje de personas que mueren o que hacen enfermedad, eventos adversos severos, ¿no? O sea, que van al hospital, que van a la UCI, generalmente son las personas mayores. Entonces, no es la fuerza de trabajo laboral más importante del país los mayores, sino las personas Claro, jóvenes que no desarrollan enfermedad. Entonces, como uno puede estar asintomático y tener la enfermedad, no siente que eso sea importante porque no hay forma de saber si lo tiene o no, a menos que tengas un familiar que sea un anciano. Y ahora que recién últimamente se está viendo la enfermedad, que sí seguro han visto en las noticias, ¿no? La reacción inflamatoria que ocurre en los niños, ¿no? sobre Pero como eso, no es frecuente, yo creo ¿podrías que sí hablarnos un pienso. poquito de ese tema? Un poquito para que la gente esté más Sí, al tanto, claro, porque lo que se solía decir es que, bueno, los niños son digamos, que tienen una cierta inmunidad ex plus sobre, ¿no? Que sobre los demás, porque no había casos. Yo creo que eso no es tanto así, ¿no? claro. O sea, no es que tengan una inmunidad en sí, ¿no? Sino que igual que en los adultos jóvenes, el COVID no es, em, digamos, no se hace sintomático, no desarrolla los síntomas. Ahora ya recién con esta gran pandemia que se ha visto en Estados Unidos, ¿no? Recién se ha dado cuenta, recién se ha visto que los pacientes obesos menores de 60 años también pueden morir, ¿no? Ya, Entonces, los niños principalmente son portadores, ¿no? Portadores y pueden llevar la infección a otras personas. Entonces, si nosotros vivimos con personas mayores, mayores de 60 sobre todo, ya, podrían generar una enfermedad que puede llevarlos a la muerte, ¿no? En, en realidad, los estudios que se han hecho para esta enfermedad, los estudios estadísticos, primeros que aparecieron en China, en Wuhan, que fue el primer lugar que apareció, los mayores de 60 años, de todos los mayores de 60 años, el 81% murieron por COVID, ¿no? Dios Entonces, mío. de repente, si tuviéramos un poco más de conciencia, porque hay mucha gente mayor de 60 años que trabaja, ¿no? Sale, entonces de repente los niños no lo vemos mucho, pero son
portadores de la enfermedad. Entonces los niños que los ves a la abuelita, que de repente decimos que vaya a la casa, ¿no? Podrían contagiar. Ahora, otra cosa, los que tienen el índice de masa corporal mayor de 30, o sea, los que se generan obesos, Sí. ¿no? También tienen una probabilidad alta de fallecimientos y de eventos adversos. O sea, son los que más van a UCI, son los que más mueren en menores de 60 años. Entonces, ¿Qué, los qué de niños no son verdad nuestro. disculpa, qué de verdad hay, o sea, hasta qué punto es cierto esto de que una situación de ansiedad, de estrés, puede, digamos, poner a una persona en una situación de más vulnerabilidad, de contagio, etcétera? Ya. Bueno, uno de los factores de riesgo se pueden decir para enfermedad, para infección, para enfermedad, infectarse de COVID o hacer una enfermedad severa es la inmunodepresión. Cuando uno está estresado, fisiológicamente libera más corticoides, lo mismo, ¿no? Y los corticoides, con el tiempo prolongado de exposición en el cuerpo, o sea, con un tiempo, con un nivel elevado, prolongado, pueden ocasionar inmunosupresión, Ya. ¿no? No es algo que, es Claro algo que que, está científicamente demostrado, sí, pero no es algo frecuente y es frente a una exposición extensa, ¿no? Pero sí pienso que lo que dijo Nazaret es importante en el hecho de que los niños mucho ven lo que hacen los papás, ¿no? Entonces, sí, y hay muchos niños que son pequeños y que en la limpieza dependen de los padres. Entonces, si en la casa los papás entran, no se quitan la ropa, o sea, no siguen los protocolos que deberían haber en todas las personas que salen, entonces los niños se van a ver muy afectados, ¿no? Y aunque ese síndrome de inflamatorio sistémico no es frecuente, prácticamente la UCI del hospital de niños está llena de niños que están enfermos. Entonces, no hay que decir, a mí no me va a tocar, ¿no? Porque nos puede sí. tocar, ¿no? Yo justo ayer hablaba con un amigo que me llevaba, que tenía una defunción. Y me decía eso, ¿no? Que me decía él, me comentaba, decía, mira, hasta que a uno, digamos, no le toca a un familiar, etcétera, como que no despierta, lo ve como un tema así de cuento, algo lejano, ¿no? Sucede eso. Yo, a ver, Nazaret, quería decir, preguntar, tú estabas hablando un poco del estado anímico o ansioso que podían, digamos, caer los padres. Sobre este punto, por ejemplo, qué recomiendas, ¿no? Porque es cierto que si los papás que son los, digamos, los pilotos del hogar, que son los que gobiernan el hogar, los niños no pueden tomar decisiones, ellos, pero que digamos, estado de bienestar, digamos, de las personas mayores, ¿no? Sobre eso estabas tocando este punto, entonces me gustaría que puedas subrayar un poco este aspecto, ¿no? Porque la gente, de hecho, de por sí, Sí, mira, el hecho mismo, hay una presión, o sea, una presión, la gente, hay unos que o sea, psíquicamente, digamos, tienen como una mayor resistencia a presiones, otros son la gente un poco más frágil, entonces se pone uno nervioso, y el mismo hecho de estar más en casa que fuera, esas cosas, ¿cómo se podían manejar? O sea, ¿qué tú aconsejas también, digamos, desde el punto de vista psicológico, ¿no? a ver, en principio nosotros todos actuamos de manera distinta frente a una realidad. Supongamos un temblor. Hay gente que va a ir más serena, hay gente que va a ser alarmista, hay gente que se va a desmayar en el acto, y así vemos varias reacciones. Por lo tanto, frente a una situación, vemos claramente que somos distintos. Podemos palparlo en la misma casa. Ahora, con este tema del encierro, del aislamiento, debemos analizar dentro de nosotros mismos cómo estamos tomando. Porque ya como el punto que tocaba Dalia de que en tiempos de peligro o cuando hay algo que me está haciendo adverso o algo que me está estresando ya eh, en desborde, sí, pues se genera esto de las hormonas en el cerebro, de las corticoides, ¿no? Y otras hormonas más que atacan a los sistemas, y uno de ellos al sistema nervioso. Entonces, justamente, si nosotros no sabemos o no tenemos los medios o las herramientas para controlarlo, pues somos poco para incluso somatizar, ¿no? Somatizar. Y generar o creer que estamos ya obteniendo el COVID.
Entonces, todo eso es por la misma ansiedad que se está viviendo, ¿no? Mucha gente no tiene el control o el autocontrol. Por eso es que la sociedad se está viendo afectada, ¿no? Se está viendo afectada en la parte la, de la depresión, de la misma ansiedad, y uno no se da cuenta, convive con ella todos los días y no nos damos cuenta. Donde ya podemos darnos cuenta es cuando entonces es también bueno dar pautas para dar la parte de la salud mental, ¿no? En ello, hoy es un poco más difícil que antes, porque si bien es cierto cómo podemos a combatir en principio con los pensamientos, porque ahí se genera todo, todo. Más todavía si estamos siempre ligados a las noticias, o como ya decía usted, padre, cuando recibimos una noticia de un familiar que ya está contagiado o que ya tenemos a conocidos que han partido de este mundo, comenzamos a entrar en esta angustia, ¿no? Y me puede tocar a mí, o que ya está cerca, antes pensábamos que estaba lejos, ahora no, y esto genera pues esta angustia, genera esta ansiedad, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos combatirla? En principio, como ya decía, controlar esta parte de la mente, ¿no? Hacer unos altos. Cuando me doy cuenta que me está atacando, cuando no me siento bien conmigo mismo, comienzo a hacer las cosas estropeando, de repente poniendo trabas al otro, disputo, estoy a punto de reventar o llorar, comienzo a gritar a mis hijos, no les pongo las pautas como deben ser, y así, como ya comienzo a sentir dolores en el cuerpo, y de esa forma podemos darnos cuenta que nos está atacando estos pensamientos. La clave es el lenguaje cómo nos hablamos a nosotros, ¿no? Claro. Y de ahí también otros ejercicios de meditación, de relajación, buscar espacios para uno mismo. El diálogo es fundamental. Aquí ya nos dijeron aislamiento, parece que nos hubieran mandado a estar solos. Claro, eso también es importante, Y ¿no? hay muchas personas, sí, y hay muchas personas, y dentro de tantas que me han conversado, he visto una cosa común, que justamente es eso: quiero hablar, quiero sacar, quiero decir, quiero, Que alguien me digamos, escuche. como que quiero explotar, ¿no? Y lamentablemente pues no hay ese alcance, como nos han separado quizás de una amiga o de algún profesional que nos estaba llevando de repente un caso, o nos han separado del papá, de la mamá con quienes podíamos hablar, pues, ¿no? O de la hermana y todo eso, nos han cortado ese medio, nos vemos en esa dificultad para poder hablar. Ahora, eh, tampoco podemos ponerlo así de que quienes estamos en pareja o con esposo o esposa, se puede generar un espacio para conversar entre ambos. Pero también ahí hay que seguir con sutileza, ¿no? Porque podríamos generar también, en vez de generar una solución, generamos una discusión. Y bueno, la cosa es que se busca, otro punto es que se busca a personas, ¿no? Ya sea por medio del Zoom o del WhatsApp o de llamadas o videollamadas, ya que tenemos esta tecnología que se ha acelerado, digamos así, para poder conectarnos y no perder esto de poder decir lo que siento, ¿no? No guardarse. Claro. Eso Yo sí, pienso que los yo medios se pueden usar en ese recomiendo, sentido, no guardar. porque, por ejemplo, mira, yo me conecto de vez en cuando con mi casa, mis hermanas, me alegra ver, me da un respiro emocional también, o sea, porque la verdad, si a ti como dice, te confinan, ¿no? O te salvaguardan, digamos, ¿no? La gente usa más que salvaguardar nuestra vida, es cierto, pero
En realidad la persona humana es una persona de relaciones. Y quizás Ujú, también sí, esta situación de alguna manera también, digamos, ha sacado a la luz que casi la mayor parte de nuestras relaciones están siempre al exterior, ¿no? Al exterior porque la gente sale a trabajar, está afuera, y muchos niños, estamos hablando acá de los niños, sí. muchos niños disfrutan muy poco de la presencia del padre, de la madre, por la situación en que obliga la vida hoy a un hombre o una mujer a tener que salir muchas horas fuera, volver tarde. Eso, o sea, para mí, digamos, ¿no? Sin quitarle las desventajas que tiene la situación que vivimos, pero de alguna forma eso es una ventaja, ¿no? O sea, poder tener, digamos, a tener a los padres más tiempo con nosotros, o, que compartan espacios, que son cosas que creo que podríamos decirlo de alguna forma como recuperamos algunas carencias que se han dado de repente a lo largo de años con los hijos, con los esposos, las esposas, de poder conversar, ¿no? Yo creo que este punto es importante, como tú decías, ¿no? No hay que, este, no hay que, eh, ¿cómo se dice? Identificar, eh, digamos, cuarentena igual soledad, ¿no? Ujú, sí. Sí, yo creo que eso es Y importante, ¿no? es que muchos, es que justamente cuando hay casos en que definitivamente literal están solos, ¿no? O sea, literalmente están solos porque se han visto, justamente cuando ya se dio la emergencia, estuvieron en otro lado y están solitos, separados de la familia, no tuvieron cómo regresar, no pudieron regresar, gente que está en provincia, y así, casos, y hay gente también que iba a visitar a alguien, ¿no? O esperaba que alguien venga a su casa. Hoy no es así. Entonces, literalmente hay gente que sí está sola, ¿no? Hay gente que sí está sola. Y hay gente que estando alrededor con dos o tres personas más, se siente sola también, ¿no? Se siente sola, vulnerable, se siente muy, digamos, débil, ¿no? Y pues no afronta esta situación de una u otra manera con valentía, ¿no? Sí, Ahora, importante también es el diálogo que tenemos también con nuestra familia, porque nosotros como adultos, ya nuestras conversaciones dentro de la mesa y dentro de repente algún, no sé, una tarde por ahí entre adultos, ah, no medimos que estamos con los pequeños y podemos conversar sobre el tema, ¿no? Del COVID y todo eso. Y entramos en un momento pues, de conversar sobre la muerte, sobre qué grave es esto, de la enfermedad, y pues vemos que los niños también están ahí escuchando, pero muchas veces no tenemos esa delicadeza y hablamos de forma muy negativa, ¿no? Cuando nos sentimos así, siempre hay una parte en el ser humano que cuando ya se siente débil o que algo, un peligro le acecha, hay esto de echar la culpa a otros, echar la culpa a otros. Y ¿me escuchan? Sí, parece que tenemos un problema de señal. Sí, sí.
Aló, salir de viaje. Ah, sí. sí, sí, me parece que se había habido una, porque sé qué pasa que el internet Ajá, a estas horas colapsa, les digo, a estas horas a veces se cae, por más que tengo todas las medidas necesarias, pero igual se cae a veces. Ahorita, por ejemplo, estábamos hablando y había un pequeño lapsus. Bueno, sí, nos entonces quedamos decías todos. de, ¿no? de- estábamos, estabas hablando un poco de este tema de las relaciones, ¿no? En la casa, que son importantes, el diálogo, las palabras, los pensamientos, ¿no? Muy importante eso, digo, porque un pensamiento cambia todo, ¿no? Si uno piensa mal de algo o se desespera, este, y es muy importante, mira, hay muchas personas solas que se manejan muy bien, ¿ah? Hay muchas personas solas que, que se manejan muy bien, o sea, que son gente que se relaciona bastante, busca forma de no quedarse, digamos, aislado, ¿no? Sino que comienza, conversa, tiene... yo creo que es importante, ¿no? Como les decía, que para mí los medios favorecen, ¿no? Bien empleados favorecen que haya un contacto, ¿no? Y tener así espacios, ¿no? Eh, y yo pienso, ¿no? Que en la medida de lo posible intentar de hacer una serie de actividades más o menos normales. Por ejemplo, es el cumpleaños de la tía no sé quién, o es esto. Entonces nos conectamos toda la familia y tratamos de romper esa barrera espacial y tratar de llegar y conversar, aunque no nos agarremos, ¿no? Pero estamos ahí, hay un diálogo, luego la mesa, la casa, que se comparte, ¿no? O sea, estos espacios de relación familiar que no se deben de perder, ¿no? Que son importantes, ¿no? Y sobre todo en este momento se agudiza esta necesidad. Entonces, bueno, volviendo al tema este de los papás, ¿no? De hecho, estamos de acuerdo en ese sentido, ¿no? Yo, Dalia, te preguntaría una cosa. Vamos a suponer, pongo un ejemplo, ¿no? Claro que no está dentro del programa, pero creo que también puede ser el caso de algunas personas, por ejemplo, unos padres que presenten los síntomas posibles del COVID y tienen hijos pequeños y están en su casa. ¿Qué tendrían que hacer? Porque yo tengo, por ejemplo, una familia que tiene dos hijos de 8 o 6 años y más o menos ya intuye que tiene el COVID y a lo mejor lo tiene y no va a dejar a sus hijos solos, ¿no? Tiene que estar allí. ¿Cómo podría manejarse esa situación? Bueno, en realidad es bien complicada esa situación, ¿no? Porque eh, la directiva número uno, para, no solo para el Perú, sino para todo el mundo, es que una persona tiene que aislarse, ¿no? Eso significa estar en una habitación, bueno, en una casa, en una habitación, que no entre nadie en la habitación y permanecer, si va a salir o va a atender a otra persona, permanecer con mascarilla, ¿no? Ahora, Ya. entonces, yo recomendaría que o sea, en esa situación así de extrema de que no tenga de repente un lugar o no haya nadie quien más cuide, es el uso de la mascarilla, pero de la mascarilla N95 en casa, ¿no? Que ahora la mascarilla N95 original de 3M está pues ya no ¿Está hay. por las nubes o no hay? Sí, Entonces, claro, la KN95 es una mascarilla equivalente hecha en China, pero que no tiene los mismos parámetros, no protege igual que la N95, que la 3M y no dura tampoco al mismo tiempo. Entonces, o sea, se puede utilizar, sí, pero no es. Si yo tuviera un paciente, si yo tuviera COVID y tuviera que estar con mi familia porque no puedo hacer otra cosa, tendría que usar, la indicación es que tendría que usar esa mascarilla si no los quiero contagiar. Ahora, las mascarillas grandes que tienen filtro, que usan la policía, ¿no? Que hemos sí. visto, los protegen. Esa mascarilla tiene un filtro. Yo no sé mucho de esas cosas, pero tienen como una válvula, o sea, impide que el que la usa se contagie. El que tiene la enfermedad contagia, perdón, el que usa la mascarilla tiene la enfermedad, puede contagiar. Ya. O sea, protege al que lo usa, no a los demás. Pero, por ejemplo, Ujú. te pongo un ejemplo, volviendo al mismo caso que te he planteado, ¿no? Son unos padres que resulta que se enfermaron y tienen hijos pequeños. ¿Qué sería mejor, digamos, mantener un aislamiento más o menos posible en la casa misma o quizás buscar la manera que los hijos puedan estar de repente en casa de los abuelos, de los tíos? Claro, eso Eh, sería mucho mejor, ¿no? Sí, o sea, si hay una persona que los pueda ayudar, que los niños estén en el tiempo que son 2 semanas, que es el tiempo de incubación, ¿no? Aunque sea sintomático, llevarlo a otro sitio
o esa persona trasladarse a un lugar donde no esté con nadie, ¿no? Pero sí, claro, es lo mejor sería. Sí, pues, porque yo te cuento esto porque ha habido casos que yo he sabido de primera mano de uno que tiene varios hijos y no sabía qué hacer, porque se van y aquí no dejan, no tienen familia. El problema es si los niños tienen el COVID, o sea, si en ese tiempo que no se hizo el diagnóstico se contagiaron y como son asintomáticos, si uno va a la casa, van a la casa de una persona mayor, Claro, le llevan el regalo, ¿no? ujú, sí, claro, ese es el problema, ¿no? Tendría que hacerse. Lo usual es que un paciente con COVID miembros de la familia, ¿no? Idealmente debería ser la prueba molecular. Ya. Bien. Ujú. Bueno, otra pregunta, ¿no? Ahora pasando, digamos, al ámbito ya de los hijos. ¿Cómo abordar en los hijos el tema del COVID y del aislamiento en casa? Tú, Dalia, habías dado ya unas pautas al comienzo de la conversación, ¿no? ¿Cómo abordar, no? Porque también yo creo que esto que decía Nazaria es importante, ¿no? Porque, por ejemplo, los niños en su lenguaje, en su percepción de la realidad también viven de una forma la enfermedad, ¿no? La viven de una manera, la asumen de una forma. Y es más, yo creo que los niños incluso son más responsables por lo que ven en la televisión, los amigos. Incluso yo me imagino, tengo en mente muchos niños que le dicen al papá, no salgas sin la mascarilla, sácate los zapatos, cosas de ese género, ¿no? ¿Cómo abordar, digamos, como padres? Porque también hay un tema ahí importante, ¿no? O sea, sin descuidar la seriedad del asunto, pero al mismo tiempo haciendo la cosa que no sea una cosa que empavorezca a la gente, ¿no? O sea, causar el pánico es lo que pienso yo hoy por hoy es una cosa ahí bastante posible, latente, ¿no? Latente, que puede decir, causar el pánico. ¿Cómo ustedes piensan sobre este tema? ¿Cómo se puede abordar con los hijos el tema del COVID y el aislamiento en casa? Bien, Adelante, yo, cualquiera, sí. A ver, sí, sí. Con libertad, con la cualquiera que quiera responder y como conversamos, ¿no? Vamos cualquiera. Bueno, este, importante es que el tema con los niños hay que separarlos por edades, ¿ya? No es lo mismo hablarle a un adolescente de 13 años ni a una niña de 10 como un pequeño de 4 3 añitos. Entonces, de repente en casa tenemos las diferentes edades, tenemos de 2 de 6 de 10, ¿no? O de 12 de 15. Y dentro de, primero tenemos que separar las edades para saber cómo abordar el diálogo de esta enfermedad. En principio yo le pediría a los padres que siempre hablen con la verdad por delante, no crearles una burbuja para nada, hacerles creer que todo va bien, que estamos chévere, no. O sea, por edad hay que ir hablándoles sobre la realidad ya, que ya. nos toca Que vivir en tomen este conciencia de que estamos en una situación complicada, ¿no? Difícil, vivir, peligrosa. claro, porque ellos tienen que aprender a colaborar con la Ya, situación de higiene, más que nada, ¿sí? Para cuidado. Y como decía la doctora Dalia, es importante de cuidar a los niños porque ellos realmente están en todos lados, ¿no? Tocan muchas cosas y no sabemos en qué momento pueden venir a hacerte un cariño y ya te pasaron algo. No solamente el virus de COVID, sino otras cosas más, ¿no? Y es que ellos ya, están más en contacto con... Son niños exploradores, se tiran, ¿no? Se meten por aquí, van jugando. Bueno, y como amas de casa, pues también no nos alcanza el tiempo, digámoslo así, en la realidad, para estar desinfectando todo, ¿no? Siempre y, que lo ideal sería que la casa brille, sea un anís para que no tengamos un germen. Sería lo ideal. ¿No? Pero hay momentos en que la madre pues también está saturada. Sumémosle lo que ella tiene que hacer con lo de las tareas, pues el cuidado de los niños es importante, ¿no? Ahora, por edades yo lo he separado en tres, preescolar, escolar y adolescentes. En cuestión del preescolar, que abarca de los 2 a los 6 años, más o menos por ahí, que son los niños que están dentro de la etapa del inicial, el pre-kinder y todo eso,
es siempre hablarles, ellos están siempre en la tendencia del juego, o de figuras, de videos, puedo buscar en YouTube algún video que se presente, donde también les enseñen el lavado de las manos. Yo creo que ahora con el tema de las profesoras que están mandando bastantes videos, nos dan mucho material para eso, ¿no? Y aprovechar, ¿no? Aprovechar para que los niños se conecten en ese sentido y también, como son concretos, también tenemos que llevarlo a la práctica. Y, por ejemplo, en el lavado de manos puedo sacar provecho, no solamente a lo que tiene del cuidado de mi hijo, sino también puedo sacar provecho de darle, que ellos aprendan los números del 1 al 20. ¿Por qué? Porque nos han dicho varias veces que lo mínimo, no sé si la doctora Dali me puede corregir en ahí, que lo mínimo es hasta 20 segundos lavándote bien las manitos, ¿no? A lo mínimo, o sea, si puedes más, mejor. Y ahí puedo aprovechar a mi hijo, enseñándole los números a través del canto, ¿no? Y así, yo por ejemplo tengo la experiencia de mi hijo de 2 años que ya se está aprendiendo del 1 al 10 así, parejito. O sea, hay que sacarle provecho y como dice el padre Mero, sacar las ventajas de este aislamiento también, ¿no? De la convivencia que tenemos. ¿Qué más? Ellos simplemente van a actuar, las edades del preescolar van a actuar según cómo nosotros vayamos expresando. Por eso hay que tener bastante cuidado cómo hacemos las cosas y cómo las decimos, porque si nosotros entramos en pánico, ellos también se van a asustar. Ellos son una esponjita, así van captando todo. Si ya vimos que, uy, que hay muertos, que no sé, entonces ellos, ¿qué pasó? No se van a alarmar, van a actuar según nuestro proceder. Por eso hay que tener mucho cuidado con las edades. Si tenemos hijos de esas edades, pues con cuidado, ya ir con cuidado en ese sentido y hablarles, ¿no? A modo de juego, de la práctica, ir ambientando las cosas, ¿por qué? Y explicarles, ¿no? Que nos vamos a enfermar, sin entrar en el pánico ni en la exageración. Ahora, como niños también, ellos, sí es verdad que quieren hacer bien las cosas por agradar a papá y a mamá, seguro van a querer limpiarse y todo, pero también se les va a olvidar, porque el hábito se crea ya desde pequeño, pero hay que estar, uno tiene que estar ahí. Sobre Entonces, eso, definitivamente al niño todo sí. No, por eso te le digo, dices, mucho depende de coja eso, volada, cómo uno ve, ¿no? La situación. Yo pienso que es muy sí, importante lo que entonces, el aspecto positivo, que tú hablabas de ver todo el lado positivo, ¿no? Normalmente la persona, como decía, pesa más siempre en el ámbito de la persona en general, pesa más siempre el ver lo que me falta o lo negativo, lo que me puede pasar y no lo que yo puedo ganar, lo que puedo sacar. Esta mentalidad positiva, ¿no? Optimista, es muy importante porque eso también en este momento, digamos, encaja fantástico en el tema de salud, ¿no? Yo quería preguntarle a la doctora Dalia si, con relación a esto que estamos conversando sí, sí. del tema, ¿tú qué sugieres o qué consejos darías ya, por ejemplo, hablando de un tema de higiene o interna, de casa, de niño, de dormitorio, de casa, qué sugieres, ¿no? Para que haya una cosa que sea asequible, que se pueda hacer, ¿no? No sé, que la familia pueda hacer de forma habitual. ¿Qué consejos darías de cara ya a lo que significa la higiene interna de la casa, la desinfección, etcétera, con los hijos, el modo de comer, de dormir, etcétera? Bueno, justo en cara a eso, las organizaciones internacionales, la OMS sacó muchos protocolos de limpieza de superficies, cómo limpiar en diferentes situaciones y también inclusive creo que tenemos conocimiento del tiempo de duración del COVID en algunos No, materiales, ¿no? ya. En algunos tipos de materiales. Entonces, como les decía, yo comparto la opinión que tienen yo creo que casi el 100% de pediatras del Perú, en que eh, aunque el Estado haya declarado que los niños salgan, yo creo que lo preferible es que no salgan. A menos que sean niños, yo pienso, grandes, que puedan entender que solo es caminar en un área donde no sea muy transitada, ¿no? Niños que puedan comprender una orden y que lo puedan seguir. Ahora, los niños Exacto. pequeños, por ejemplo, yo tengo un niñito de 1 año y lleva a cumplir 8 meses.
Él ¿Ya? camina, corre. O sea, si yo lo saco, él va a correr, va a agarrar, va a querer agarrar el piso, se va a caer porque no es usual que él camine en superficies que no son tan lisas como la casa, ¿no? Claro. Entonces, ahí la gente escupe, ahí la gente camina, o sea, yo creo que eso es Sí, importante, ¿no? O sea, sí, porque, o sea, es Sí, como decía al inicio usted también, creo, el hecho de que nos puede tocar el hecho de dar esta enfermedad que finalmente es mortal en los niños, ¿no? sí. Entonces, Yo me acuerdo de una y periodista, no me todo acuerdo que, Sí, Nazaret, adelante, adelante. y sobre todo, sí, y sobre todo es que le esa parte de la niñez muy importante cuando están explorando y tocando, o sea, ellos aprenden mucho con eso a través del juego. Y si nosotros como padres lo vamos a sacar y vamos a decir, no, esto, aquí, no acá, acá, mejor se quedan en casa cuando las superficies están bien desinfectadas, ahí pueden explorar, pueden hacer y pueden ir ampliando su conocimiento. Muy importante eso, Claro, porque que al los padres final, estén no, atentos. al final sacamos al hijo para torturarlo en la calle. No agarre, no toque, ven para acá. Mejor Mejor más tranquilo uno viendo, lo saca. viendo películas, creo yo. Sí, claro. justo miren, ustedes me Sí, han ganado la pregunta, porque justamente esa iba a ser una tercera cuestión que quería plantearles, ¿no? Esta disposición que decía Dalia, de que los niños, las niñas pueden salir a partir hasta los 14 años, media hora en compañía de un adulto, en un horario, con una distancia. Sobre eso, por ejemplo, ustedes que, aparte de esto que han dicho, ¿qué más podrían agregar? Porque yo, por ejemplo, veo que salen los niños, pero es cierto lo que pasa, los niños son niños, entonces llegan, se juntan varios y se juntan y comienzan a interactuar entre ellos. Es muy difícil mantener, a pedirle a un niño que tenga estas posturas de un adulto de distanciamiento, que no agarre. Entonces, sobre eso, ¿qué más podrían decirnos, no? O sea, porque de hecho también es bueno que los niños salgan, digamos, en el sentido de que se despejen, vean un poco de calle, como cualquier persona, ¿no? Salir, respirar un poco de aire de fuera, eso tiene sus ventajas, ¿no? Pero sopesando ambas cosas, ¿qué más podríamos comentar sobre este tema? Bueno, yo creo que lo que pasa es que estamos en una situación que no tiene precedentes, ¿no? No hay un precedente de una infección así que hemos tenido que permanecer todo el mundo así, siguiendo reglas. Y yo viendo las noticias el otro día, ¿Sí? pensaba que no eran los peruanos, sino somos los humanos, ¿no? En Francia, cuando se levantó la cuarentena, mucha gente salió a comprar, hacían cola, iban, o sea, es el ser humano, ¿no? Somos así, ¿no? Un poco incapaces de seguir eso, ¿no? Para cosas que son solo para preservar nuestra especie, en realidad, porque un virus, yo creo que es conocido, pero como que uno no se lo cree mucho, puede mutar. Si este virus mutara una forma mortal para las personas jóvenes, imagínense, ¿no? Claro, En un caso, ¿no? Hipotético, ¿no? Ya media humanidad hubiera muerto, ¿no? tienes razón, Entonces, claro. la, la, yo creo que es muy importante saber cómo se transmite para que uno sepa cómo evitarlo, ¿no? El hecho de que que ese virus esté en las superficies, por ejemplo, o que por este virus, por ejemplo, cuando una persona con COVID estornuda, generalmente donde lo que llega es más o menos 1,80 m, o sea, 2 metros prácticamente, ¿no? Entonces, si yo estoy en una cola o si estoy en el mercado, debería mantener en teoría una distancia de 1,5 m a 2 metros para Mínimo, mínimo. asegurarme de que no me contagien, lo que no ocurre, ¿no? No, es muy difícil, o sea, a pesar que veo que hay mercados o lugares que se están, digamos, implementando, poniendo marcas en el piso, la vereda, para que la gente mantenga, ¿no? Pero Ujú, realmente es complicado, pues, porque también requiere, digamos, una fuerte, digamos, conciencia cívica interior de compromiso, de responsabilidad. Y exacto, entonces se excusan muchas cosas, porque yo decía, basta que uno en una cola no siga las normas o quiera evadir la cola o lo que sea, se crea todo un caos y la gente discute y al final se juntan ahí y al final es complicado, complicado. claro. Entonces, Entonces, pero por ejemplo, también es respecto a esto, necesidad, ¿ustedes ¿no? qué recomendarían? Vamos a poner un padre que dice, bueno, yo quiero que mi hijo salga sí o sí, porque aquí un poco más y rompe todos los platos, porque es hiperkinético, lo que sea. Necesita que salir a tomar aire, hacerlo correr un rato, aunque sea. Y me veo forzado, digamos, ¿no? Aunque sé que es mejor se quede, pero mira, si no lo saco, de aquí se tira por la ventana, por decirlo así de una forma
plástica, ¿no? ¿Qué recomendaríamos? Por ejemplo, suponiendo que alguien quiera sacarlo en estas condiciones que con los protocolos, etcétera, ¿qué recomendarían ustedes? Mm, Bueno, yo inicialmente, como le decía, mejor en los niños pequeños no, ¿no? Ya, Eso sí, de repente un niño que sepa seguir órdenes en un horario donde sé que hay poca transitabilidad de personas, ¿no? O sea, muy temprano o un poco más tarde, ¿no? Que no hay mucha gente en la calle, que no toque ninguna superficie de ser posible. En- Llevar la pelota y todo eso también es complicado porque eso hay que jugar en el piso. En el caso de que sea así, al volver a la casa, este, bueno, yo personalmente sí. le quitaría toda la ropa, la lavo, ¿no? Claro, lo que haces Los tú cada día que zapatos, vienes del exactamente, hospital. ¿no? Claro. Y también creo que es adecuado que tengan un calzado que solo sea exclusivo para salir a la calle, ¿no? O sea, en caso de que se pueda, ¿no? Y que no ingrese a la casa. Entonces, con ese zapato voy afuera, no entra a mi casa, ¿no? Si se puede, ¿no? Y sobre todo eso con los niños, ¿no? Y, Y tratar de mantenerlos controlados. y al interactuar, Nazaret, por ejemplo, en la calle, porque de hecho si yo llevo a mi hijo al parque y hay otros niños, lo normal es que los niños tienden a atraerse, ¿no? A quererse juntar, porque un niño solito también es aburrido, no estar ahí columpiándose. Sino yo voy porque a un niño le gusta es penetrarse con otros. Pero la cosa es ahí, es como entre la espada y la pared, porque por un lado quiero y no puedo. ¿Tú qué recomiendas en ese sentido, Nazaret, con respecto a Eh, esta pregunta? todo esto, claro, esto es de aquí es bastante nuevo. Inclusive después de este aislamiento podemos, como decía Dalia, pongámonos en casos hipotéticos, no sabemos esta generación cómo va a salir, ¿no? De esto. Podemos tener muchos casos de niños con demasiado estrés, depresivos, ¿no? Vamos a tener casos de eso. O sea, ya hagámonos la idea de más adelante cómo va a terminar todo. Es cierto, el ser humano no ha sido creado para estar encerrado ni enjaulado, ¿no? Yo creo que ninguna criatura, ninguna. Somos libres y Dios nos ha dado esa libertad. Y los niños con mucha más razón porque ellos están en la época de la recreación y el ocio y el desplazamiento, más si son chicos. Pero como también la doctora Dalia nos ha alcanzado algo muy importante, es que salgan, quizás, ya eso ya depende de los papás, ¿no? Depende mucho de los papás, la decisión que tomen. No tanto para jugar, sino para de repente caminar, ir y venir y ya, pero en lo posible mejor evitarlo ya que el virus está más que nada en las superficies y no O sea, sabemos pues cómo nos puede golpear. Ahora, definitivamente, si el niño sale y ve a otro que está jugando, se va a contagiar, va a querer, y como él sí puede y yo no. Entonces, evitemos, yo recomendaría evitar y claro. generar más bien espacios dentro de casa en donde ellos puedan correr, saltar, ¿no? Dependiendo de la edad también, porque a un niño de 10 años también le podemos mandar a hacer ejercicios de rutina, ¿no? Ya no están tanto en la época del correteo. Vemos eso más que nada en los niños de 5 o 6 años que están en las chapadas, en las escondidas y todo eso, ¿no? Pero podemos generarlo en casa generar estos momentos de esparcimiento, de ocio. Lo que sí les pido bastante a los padres es justamente esa disposición, porque antes no teníamos esta, digamos, esta obligación de hacer estos espacios, porque lo teníamos todo en el parque, pero como ya no podemos, y para evitar que nuestros hijos transmitan y se contagien, pues es mejor que dentro de casa podamos fomentar estos espacios. Tenemos que adaptarnos a esta realidad está en nuestras manos hacerlo, ¿no? Sí. Definitivamente, o sea, yo resumiendo un poco lo que ustedes dicen es que los niños, los hijos salgan afuera no es una cuestión vital, ¿no? Que se puede manejar tranquilamente de otra manera, más todavía cuando el peligro que hay o sea, no podemos arriesgar a los chicos y no es una cosa vital, si no sales se van a morir, no va a pasar eso, no va a pasar eso.
Bien, y bueno, ya a los que nos siguen por las redes, ¿no? Tenemos algunas interferencias propias de esta hora del internet, que pedimos disculpas por ello, pero de todas formas el programa se subirá a nuestra página, a nuestro canal de YouTube, lo podrán seguir. Luego ahí tienen también en pantalla un número. Veo que todavía no hay alguna pregunta que quieran hacer los televidentes al 987-729-669, ¿no? Un WhatsApp si quieren que responda a una pregunta en concreto que ustedes puedan, alguna inquietud que puedan tener. Ya estamos casi a la hora. Solamente una última cuestión que les planteo, ya pasando, digamos, un poco al tema que también hoy tienen un cometido los padres en casa, que es el tema académico, ¿no? Las actividades académicas en casa y su efecto en la familia. De hecho, ha cambiado. O sea, yo creo que hoy por hoy casi el 100% de papás que tienen hijos en el colegio están haciendo de intérpretes, profesores en casa y tienen que estar con ellos, que eso no hacían antes, ¿no? De hecho, muchos padres con los que he hablado me dicen que esto del confinamiento, ¿no? De la cuarentena, lejos de ser un espacio de relajo, de descanso, de más ocio, de más tranquilidad, al contrario, más bien es como que se ha concentrado una actividad, como tú decías, que antes tenías ayuda, el profesor, el de la movilidad, el amigo con que hace la tarea, ahora no, ahora tú haces de amigo, de profesor, de movilidad, de todo, y de verdad que eso desgasta, ¿no? Y aunque no se sale a la calle, igual hay un desgaste, y además que los papás, muchos, por ejemplo, tienen los trabajos que tienen que trabajar por internet, ¿no? Mucha gente ha seguido trabajando por internet y les exigen horario, trabajo, y la verdad que la cosa, tienes en un sitio, en un espacio, por decirlo así, de 4 metros cuadrados, tienes el trabajo, tienes la familia, tienes todo. Y eso también supone una serie de cambios, ¿no? Entonces, ¿qué me podían decir sobre eso, ¿no? Las actividades académicas en casa, su efecto en la familia, cómo manejar las cosas, porque también papá me imagino que se verán a veces en aprietos sobre cosas que bueno, la profesora va diciendo que hay que hacer y a lo mejor uno no está muy al tanto de eso, ¿no? Y se ven un poco en dificultad. Sí, bueno, lo que les digo a los papás es que en principio hay que poner horarios. Eso nos lleva a reorganizar nuestra vida, nuestra rutina. Entonces, a los niños hay que enseñarles que por más aislado que estemos del colegio, igual hay que cumplir un horario. Eso es importante, no perderlo, ¿ok? No lo pierdan, padres, porque nuestros niños el próximo año igual van a, Dios mediante, van a ir también con un ritmo. Eso no lo podemos perder. Segundo es que cuando nosotros nos vamos a aplicar la clase a nuestros hijos, si bien es cierto, no todos hemos nacido con la vocación de enseñar y ser maestros, estemos también dispuestos y calmados. Y empaparnos primero de lo que vamos a enseñar, porque de repente nos quedamos en el aire y la hilación del tema se corta y el niño eso lo aburre y también ya no quiere continuar. Entonces, es venir preparados, primero, chequear el material, ver qué es lo que le vamos a enseñar al niño ese día. Tercero, ir con bastante ánimo, y si no lo tenemos, es mejor no hacerlo, porque si no vamos a estropear y vamos a forzar las cosas y el niño no va a aprender nada. Entonces, es importante esas tres cosas, ¿ok? Buscar un sitio especial, es como adaptar dentro de la casa. Si antes no lo teníamos, pues hay que buscar el sitio estratégico para el estudio, así como hay un lugar para comer, hay un lugar para dormir, hay un lugar para ir a hacer las necesidades, hay un lugar para cocinar, todo tiene su lugar. Igual nosotros en casa hay que ir generando un espacio para esto de los estudios. Y bastante importante el tiempo que empleamos para hacer las clases. No podemos exceder, depende de las edades, si son pequeños de inicial, a los 30 minutos o a los de 20 a 30 ya tenemos que cambiar de actividad. Ya los niños más grandes, como de primaria, pueden incluso aguantar un poquito más de 40 a 45 minutos y los niños de secundaria ya una hora, ¿no? Así que importante eso, ya, para que los niños no pierdan la hilación. Nos toca adaptarnos. Eso sí,
es una realidad. Así no nos guste, nos toca adaptarnos. Y como toda adaptación al principio no es fácil, pero gracias al Dios ha dado al ser humano esta capacidad. Así que yo creo que los padres sí van a ir logrando. Lo importante es ir con la mente positiva. Pero si yo entro a esto, a esta tarea, a esta labor que antes no la tenía pensado, entro con un ánimo bajo o como que ya perdí o que ya no lo haga, pues definitivamente el resultado no va a ser bueno. Pero si yo entro bien, que vamos a salir adelante tú y yo, hijo, vamos a poner de nuestra parte, pues sí, va a haber buenos resultados. Entonces, eso, cuidar eso bastante de la parte académica, aunque estén por ahí el gobierno viendo de que el niño igual pase de año y todo eso, no bajar la guardia y no decirle esto al hijo, porque si no también va a sacar en cara y va a decir, papá, mamá, pero igual voy a pasar y ya no hago nada, ¿no? No, es preferible no decirle y continuar, porque es importante hoy generar esta responsabilidad y sacar ese valor, ese provecho en el hijo, ¿no? Excelente. Y muchas más recomendaciones, pero el tiempo también nos Sí, queda no, muchísimo. este es un primer encuentro, me les agradezco, ¿no? De todas Ajá, formas, todavía estas horas son complicadas y me imagino que muchos papás ahorita están haciendo in situ lo que nosotros estamos conversando acá. De todas maneras, no, gracias, más bien me ha gustado la conversación, pienso que hemos dado un pasito para poder ayudar, ¿no? A las situaciones concretas que viven tantas familias cercanas a nosotros. Pues nada más, ya es la hora, creo que es suficiente por hoy la conversación. También les agradezco, Dalia, Nazaret, por vuestro tiempo, por esta horita que nos regalan. Ya si hay preguntas, quizás el público pueda solicitar de repente un segundo encuentro más adelante, tratar otro tema claro, también de esta índole, porque también, por ejemplo, está el tema de los universitarios, está el tema de los chicos de secundaria, que es otra realidad, ¿no? Diferente de los niños, ¿no? Que también el tema de ya la dificultad propia de esas edades que se juntan ahí, ¿no? Yo antes Sí, de que termine, solo sí, quería dar una acotación claro, pequeñita del adelante, hecho de adelante. que espero que no se confunde el hecho de que el virus no se contagia por el ambiente. O sea, sí se contagia por el ambiente, pero no es, dura más tiempo en la superficie, hasta 3 días. Y otra cosita pequeña que quería Sí, adelante. enseñarle a las mamás o a las personas que hacen limpieza es que eh, se ha demostrado que el virus se muere, ¿no? Cuando nosotros aplicamos principalmente dos cosas que tenemos a nuestro alcance, porque hay muchas sustancias, pero principalmente son dos cosas. La Sí, lejía, que es el hipoclorito de sodio, y el alcohol. El alcohol puede ser desde 61% en adelante, y ya. el tiempo de exposición tiene que ser de 1 minuto. Por eso dicen que es mejor un poquito cuando tiene menor porcentaje el alcohol, porque se evapora un poco menos rápido, pero en realidad de 61 en adelante, o sea, el alcohol de 76% o de 96% el que venden es igual de efectivo. 1 minuto y nada más. Y en el asunto de la lejía, yo, por ejemplo, uso esta lejía, ¿Ya? esta Ah, lejía, esta Clorox. lejía, o Sí, sea, yo uso esta lejía, pero, o sea, es un ejemplo, ¿no? ya. Este, esta lejía es hipoclorito de sodio al 4%, ¿no? Hay una fórmula para convertir, o sea, porque yo no le voy a poner lejía, o sea, el problema de usar lejía, mucha lejía, es que como no sabemos cuánto usar, siempre hacemos como al cálculo, ¿no? Sí. Entonces, al cálculo o es muy poquito o es demasiado, sobre todo con las cosas, con los alimentos. Por ejemplo, ¿qué porcentaje puede haber por un litro de agua? ¿Cuánta? Claro, Una gota de por litro. esta lejía, o sea, esta lejía es al 4%. Si es al 4% lo que usamos, debe Sí. ser por cada parte de lejía, debo usar 7 partes de agua. Ah, mira, es mucho Esa más. es la equivalencia. Entonces, con eso yo puedo limpiar. O sea, lo que pasa es que hay varias formas de matar al virus, ¿no? O sea, esa es una dosis un poco más alta que es para limpiar, digamos, sus fluidos, ¿no? Fluidos. Entonces, si yo quiero limpiar todo eso en mi casa por si acaso, ¿no? Yo puedo limpiar con eso las superficies, ¿no? el piso, ¿no? Todo, porque los niños pequeños pues andan en el Claro, piso, claro, se llevan cosas a la boca. definitivamente tienes que tener un piso pues totalmente Claro. aséptico, ¿no? Las frutas y las verduras, remojarlas 1 minuto en esa solución, luego enjuagarlo, ¿no? Enjuagarlo
y luego lo refrigeran, ¿no? Porque la lejía es tóxica. Entonces no Claro, puedo usar dosis altas. De repente un poco, en lo que es los alimentos, de repente no 1 a 7, pero un poquito, ¿no? De repente puedo usar en 1 litro 2 tapitas de la lejía, ¿no? En lo que son los alimentos, ¿no? Las verduras, las frutas, ¿no? Para yo recién poder guardarlas. excelente. Eso era todo lo que quería decir. Muchas gracias. Ajá. Muchas gracias entonces nuevamente, Nazaret, Dalia. De verdad les agradezco muchísimo. Yo pienso que mucha gente agradecerá esta conversación, le dará luces también, prácticas para lo que ellos eh, tengan en casa. Nada más, entonces a todos ustedes, queridos amigos, Sí, eh, gracias. esperamos que este programa haya sido de utilidad y si Dios quiere nos vemos en una próxima edición. ¿Ah? Buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias. ¿Ah? Bueno, Buenas noches. chao, David. Chao, Gracias. chao, Chao, Nazaret. chao, Chao, padre. chao.